ídolo de un país entero, y 7 hijos que nunca lo tuvieron completo. Lo que ocurrió con la familia de Armando Manzanero. ¿De qué sirve componer las canciones de amor más bellas de Latinoamérica si tus propios hijos crecen esperando tu llegada? ¿Qué hereda una familia cuando el padre les deja un apellido que todo México venera, pero una ausencia que ningún bolero puede llenar? Armando Manzanero Canché escribió más de 400 canciones que hablaban del amor eterno, pero se casó 5 veces. Cantó "Contigo aprendí" para millones de enamorados, pero su hijo mayor confesaría años después que casarse tan joven fue la peor decisión que su padre había tomado. Y cuando el rey del romanticismo mexicano murió en diciembre de 2020, dejó 7 hijos, 16 nietos, un legado musical incalculable y una pregunta que nadie en la familia quiso responder públicamente durante meses. ¿Qué se hereda cuando lo que más falta hizo nunca estuvo en el testamento? Esta es la historia que México no conoce. La historia de los hijos del hombre, que enseñó a amar a 3 generaciones, pero que tuvo que aprender en carne propia que los apellidos no crían hijos, que la fama no abraza en las noches difíciles y que el romanticismo más grande del mundo no alcanza para reparar una ausencia de décadas. Es la historia de una familia que tuvo que sostener la unidad que su padre predicó, mientras el país entero reclamaba el mito, y ellos apenas podían procesar el duelo. Porque Armando Manzanero no solo dejó un catálogo inmortal registrado en la Sociedad de Autores y Compositores de México, dejó una familia partida en 7 pedazos que tuvieron que aprender a ser hermanos cuando ya eran adultos, cuando las ausencias ya no se recuperan, y cuando el peso de un apellido así no te deja ser invisible, ni siquiera en el dolor. Armando Manzanero nació en Ticul, Yucatán, en 1935, en una casa donde la música no era una vocación sino una forma de respirar. Su padre, Santiago Manzanero, fue trovador y fundador de la orquesta típica yucalpetén. Su madre, Juana Canché Vaqueiro, era una jaranera que tocaba como si las cuerdas fueran extensiones de sus manos. A los 8 años, el pequeño Armando ya estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de Mérida. A los 15 compuso Nunca en el Mundo, que sería traducida a 21 idiomas. A los 22 ya era director musical de CBS Internacional. Acompañaba al piano a Pedro Vargas y Lucho Gatica, y tenía una esposa y un hijo en casa. Se llamaba María Elena Arjona Torres. Habían sido novios 6 años. Él tenía 22. Ella era apenas mayor que una adolescente cuando se conocieron. Y ese matrimonio, según confesaría Armando décadas después, fue la peor decisión de su vida. No porque María Elena fuera mala persona, sino porque él era demasiado joven, demasiado talentoso, demasiado enamoradizo y demasiado ausente para sostener una familia mientras el mundo le pedía canciones. De ese primer matrimonio nacieron 4 hijos: Marta, María Elena, Diego y Armando. 13 años duró esa relación, de 1957 a 1970. María Elena lo dejó porque, según sus propias palabras, Manzanero era mujeriego. No fue la única en decirlo. Fue simplemente la primera en irse. Los niños crecieron entre las giras de su padre, entre la espera en la puerta y las fotografías en los periódicos donde Armando aparecía siempre rodeado de mujeres hermosas, de artistas internacionales, de reflectores que nunca se apagaban. Aprendieron que el apellido Manzanero abría puertas, pero también cerraba la posibilidad de tener una infancia normal. Aprendieron que su padre era de todos y de nadie, que México lo amaba, pero ellos tenían que compartirlo con un país entero que lo reclamaba cada noche en un escenario distinto. ¿Puede una familia sostenerse cuando el padre es más mito que hombre? ¿Qué ocurre cuando los hijos deben explicar en la escuela por qué su papá no llegó a la Porice, función de fin de año, pero sí está en la televisión cantando "Esta tarde vi llover" junto a Luis Miguel? Porque eso fue lo que vivieron los hijos de Armando Manzanero durante décadas. La paradoja de tener un padre famoso y ausente. La contradicción de un apellido que todo el mundo respetaba, pero que en casa no garantizaba presencia, estabilidad ni certeza. Armando seguía componiendo, seguía enamorándose, seguía casándose. En 1991 se casó con María Teresa Papiol Mirasó, una mujer que trabajaba en un banco y que duró 7 años a su lado. No hubo hijos de esa relación. En 2002 llegó Olga Aradillas, y ese matrimonio terminó en escándalo público. Ella lo demandó por violencia doméstica. Él la acusó de robo. Olga fue detenida por llevarse una camioneta que era propiedad del compositor. Los hijos mayores de Manzanero vieron eso en los periódicos. Vieron cómo el apellido que llevaban era arrastrado por la prensa de espectáculos, cómo la vida privada de su padre se convertía en chisme nacional, y cómo ellos, una vez más, debían guardar silencio porque, ¿qué se dice cuando tu padre es un ícono
y al mismo tiempo un hombre con una vida sentimental caótica. Luego vino un cuarto matrimonio con Gloria Caballero que duró apenas 7 meses, tan breve que casi no dejó rastro. Y finalmente, en 2014, a los 79 años, Armando Manzanero se casó por 5ª vez, con Laura Elena Villa, 36 años menor que él. Esa relación duró hasta su muerte en diciembre de 2020. Laura Elena fue quien lo acompañó en sus últimos días, quien autorizó su internamiento cuando el COVID-19 lo dejó sin aire, quien respetó su deseo de evitar los hospitales hasta que ya no hubo alternativa. Pero Laura Elena no era la madre de ninguno de los 7 hijos de Manzanero. Era, en todo caso, otra pieza en el rompecabezas afectivo de un hombre que amaba el amor, pero que no siempre supo sostenerlo en la cotidianidad, en la paciencia, en la renuncia que implica quedarse. Si este relato te está mostrando una cara del ícono que no conocías, quédate, porque lo que viene es aún más complejo. La historia de los hijos que nacieron fuera del matrimonio, la historia de quien fue excluido del testamento, y la historia de cómo una familia rota intentó sostenerse cuando México entero lloraba al rey del romanticismo, y ellos apenas podían procesar que su padre se había ido sin que muchas conversaciones pendientes pudieran ocurrir. Porque Armando Manzanero no solo tuvo 4 hijos con María Elena, tuvo 3 más en relaciones fuera del matrimonio. Juan Pablo Manzanero, el menor de los hermanos, nació de una de esas relaciones. Mainka Manzanero, de otra. Y Rodrigo Manzanero nació en Perú, fruto de la relación del compositor con la exmodelo peruana Teresa Ojeda Rodríguez. Rodrigo creció en Lima, luego en Chile, lejos de México, lejos de sus hermanos, lejos del apellido que en Yucatán, en la Ciudad de México, en todo el país, significaba música, romanticismo y leyenda. Rodrigo sabía quién era su padre, pero su padre estuvo ausente durante mucho tiempo, tanto que cuando Armando Manzanero murió y se abrió el testamento, Rodrigo no estaba incluido. No hubo herencia para él, no hubo reconocimiento formal. Mainka Manzanero, su hermana, explicaría después con palabras cuidadosas que su padre había tenido sus motivos, que la ausencia geográfica se había convertido en ausencia afectiva, que Rodrigo había estado lejos demasiado tiempo. Pero ¿cómo se le explica a un hijo que no fue él quien eligió la distancia? ¿Cómo se le dice a alguien que el hombre que compuso Adoro para el mundo entero no pudo incluirlo en el último acto de amor legal que es un testamento? Esa es una de las grietas que la familia Manzanero carga en silencio. Una de las heridas que no sanan con aplausos ni con las regalías que siguen llegando cada vez que somos novios. Suena en una boda o esta tarde vi llover. Acompaña una despedida. Porque las regalías llegaron, sí. Armando Manzanero fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México desde 2010 hasta su muerte. Durante su gestión logró que México se convirtiera en el mayor recaudador de regalías en plataformas digitales a nivel mundial. Renovó contratos con YouTube, Google Play, Deezer, Tidal. Consiguió que los hoteles pagaran por usar las canciones. Protegió el patrimonio cultural de los compositores mexicanos como nadie lo había hecho antes. Y cuando murió, dejó un catálogo de más de 400 canciones registradas, 50 de ellas con reconocimiento internacional, interpretadas por Elvis Presley, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Luis Miguel, Alejandro Fernández. Un legado que, según la prensa de espectáculos, podría valer hasta 700 millones de pesos. Pero ¿quién administra ese legado cuando el compositor ya no está? ¿Quién decide qué se hace con las canciones, con los contratos, con Desemiala, los derechos morales y patrimoniales que protege la ley mexicana? Esa decisión recayó en Diego Manzanero, uno de los hijos del primer matrimonio. Diego fue designado como titular de las regalías del compositor. Una decisión que en principio pareció lógica. Diego había acompañado a su padre en sus últimos años, conocía el negocio musical, entendía los contratos, pero esa designación generó tensiones. Juan Pablo Manzanero, el menor, también cantante, consideró inicialmente que Diego no era la persona apropiada para administrar los bienes. Según trascendió en medios mexicanos, Juan Pablo estuvo dispuesto a presentar acciones legales, no porque quisiera quedarse con la herencia, sino porque temía que el legado de su padre fuera mal administrado, o que las decisiones se tomaran sin consultar al resto de la familia. ¿Es el dinero lo que divide a las familias, o es la ausencia de conversaciones honestas durante décadas, lo que finalmente estalla cuando ya no hay tiempo para repararlas? Porque lo que ocurrió con los hijos de Manzanero no fue una pelea por dinero en el sentido vulgar. Fue una pelea por el derecho a opinar, por el derecho a ser considerados, por el derecho a sentir que el apellido que llevaban no era solo una marca comercial, sino también una pertenencia afectiva. Juan Pablo salió públicamente en Twitter a desmentir los rumores.
Mi padre no dejó una fortuna que se dice en los medios, y mucho menos mis hermanos, familia, y yo estamos divididos. Si algo nos enseñó mi padre ha sido la unidad, el respeto y el amor. Palabras perfectas. Palabras que suenan a lo que Armando Manzanero hubiera querido escuchar. Palabras que, sin embargo, llegaron después de semanas de tensión, de llamadas entre abogados, de silencios incómodos en los que cada hijo procesaba a su manera la muerte del padre y el peso de sostener su legado. Comparte este relato si crees que la historia completa de un ícono también incluye a quienes nunca salieron en la portada, a quienes crecieron en la sombra del mito y tuvieron que aprender solos qué significa llevar un apellido así en un país donde la música de tu padre suena en cada esquina. Pero en tu casa, hubo más ausencias que abrazos. Porque esa es la verdad incómoda de las familias públicas en México. Que el país venera al artista, pero no pregunta por los hijos. Que celebra las canciones, pero no repara en quienes pagaron el costo emocional de esa genialidad. Armando Manzanero fue un hombre que amaba enamorarse, que creía en el amor con una intensidad casi adolescente incluso a los 80 años, que se casó 5 veces porque cada vez pensó que esa era la definitiva, que esa era la mujer con la que envejecería. Pero el amor romántico y el amor de familia no son lo mismo. El primero se sostiene en la pasión, en el deseo, en la novedad. El segundo se sostiene en la presencia, en la paciencia, en la renuncia cotidiana a ser el centro del universo. Y Armando Manzanero, genio, indiscutible de la música, ídolo de México y Latinoamérica, tuvo más facilidad para lo primero que para lo segundo. Sus hijos lo sabían, crecieron sabiéndolo, aprendieron a vivir con esa verdad, que su padre era más grande que cualquier casa, que cualquier rutina, que cualquier promesa de llegar a tiempo. Aprendieron que amarlo implicaba aceptar lo incompleto, que llevaban un apellido glorioso pero también una herida que ningún Grammy, ningún premio Billboard, ningún reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación podía cerrar. Porque los premios no abrazan, las canciones no llegan a las juntas escolares, las giras no preguntan cómo estuvo tu día, y cuando el padre muere, lo que queda no es solo el catálogo musical, lo que queda es también todo lo que no se dijo, todo lo que no se vivió, todo lo que se sacrificó en el altar de la grandeza artística. ¿Qué se hereda cuando no se hereda la presencia? ¿Qué valor tiene un testamento que reparte bienes pero vale? Materiales. ¿Pero no puede reparar los años en que un hijo esperó que su padre eligiera quedarse? Los hijos de Armando Manzanero heredaron las regalías, sí. Heredaron el derecho moral sobre las canciones, el control de la imagen pública del compositor, la responsabilidad de proteger su legado ante la Sociedad de Autores y Compositores de México y el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Heredaron la obligación de decidir qué homenajes se autorizan, qué proyectos llevan el nombre Manzanero, qué usos comerciales son dignos y cuáles no. Pero también heredaron la tarea de sostener juntos algo que su padre no pudo sostener en vida, una familia unida. Porque Armando predicó la unidad, habló del respeto, cantó sobre el amor incondicional, pero sus hijos tuvieron que construir esa unidad solos, de adultos, después de crecer en casas distintas, con madres distintas, con versiones distintas del mismo hombre. Diego administra las regalías. Juan Pablo canta las canciones de su padre en algunos homenajes. Marta y María Elena permanecen en un perfil bajo, protegiendo su privacidad. Mainka habla poco. Rodrigo, el hijo peruano, sigue en silencio, ausente del testamento, ausente de las decisiones familiares, quizás aceptando que su lugar en esta historia fue siempre el de la periferia. Y todos, cada uno a su manera, cargan con la misma pregunta. ¿Cómo se honra la memoria de un padre que fue inmenso para el mundo pero esquivo en la intimidad? La respuesta no es sencilla. No hay manual para esto. No hay protocolo emocional para las familias de los íconos. Lo que hay es supervivencia. Lo que hay es aprender a separar al hombre del mito. Lo que hay es entender que se puede amar profundamente a un padre y al mismo tiempo reconocer que no estuvo a la altura en ciertos aspectos. Que se puede estar orgulloso del apellido y al mismo tiempo resentir su peso. Que se puede proteger el legado y al mismo tiempo desear que el país entero entienda que detrás de cada canción romántica hubo una familia real que también necesitaba ese romanticismo, esa entrega, esa presencia. Si te interesa la historia detrás del ídolo, lo que viene cierra con una reflexión que cambia la lectura del legado y que toda familia pública en México debería escuchar. Cuando Armando Manzanero murió el 28 de diciembre de 2020, México lloró. Las redes sociales se llenaron de "Esta tarde vi llover", sonando en bucle. Los noticieros dedicaron horas a repasar su trayectoria. Los políticos, los artistas, los presidentes de sociedades de autores, todos hablaron de la pérdida irreparable para la cultura mexicana. Y tenían razón.
Manzanero fue irreemplazable. Fue el último gran exponente de la trova yucateca, llevada a la dimensión universal. Fue el hombre que logró que el bolero volviera a ser contemporáneo en los años 90 gracias a su trabajo con Luis Miguel. Fue quien negoció con las plataformas digitales cuando muchos compositores aún no entendían Internet. Fue un visionario, un artista completo, un hombre que dedicó 85 años a perfeccionar el arte de poner el amor en palabras y melodías. Pero sus hijos no lloraron al ícono, lloraron al padre, lloraron al hombre que no llegó a tiempo, al que se fue demasiado pronto de sus vidas aunque viviera 85 años. Lloraron las conversaciones que nunca ocurrieron, las disculpas que nunca se dijeron, los abrazos que se quedaron pendientes. Y luego, cuando el duelo apenas comenzaba, tuvieron que sostener el legado. Tuvieron que decidir quién administraba qué. Tuvieron que enfrentar la prensa que preguntaba por la fortuna, por las peleas, por las tensiones. Tuvieron que demostrarle a México que sí, que eran una familia unida, como su padre predicó, aunque esa unidad se haya construido más en la ausencia que en la presencia del patriarca. Hoy, la familia Manzanero sostiene el legado con dignidad. Diego administra las regalías con la seriedad que exige un catálogo de ese tamaño. Juan Pablo canta las canciones con el respeto de quien sabe que no está reemplazando a su padre, sino honrándolo. Los 16 nietos de Armando Manzanero crecen escuchando Somos Novios y Contigo aprendí en bodas, en supermercados, en películas, en radios de todo el continente. Y quizás ellos, la tercera generación, puedan tener una relación más ligera con el apellido. Quizás ellos puedan disfrutar la música sin cargar el peso de la ausencia. Quizás ellos sean los primeros Manzanero que puedan decir, mi abuelo fue un genio. Y eso es suficiente, porque al final, lo que aprendieron los hijos de Armando Manzanero es algo que toda familia pública mexicana debería entender, que un apellido no cría hijos, que la fama no abraza en las noches difíciles, y que un legado vale tanto como la dignidad de quien lo administra, que se puede ser el rey del romanticismo, y aún así fallar en el amor más básico, el que se da en casa, el que no necesita reflectores. Y que quizás la mayor prueba de amor que dejó Armando Manzanero no fueron sus canciones, sino la capacidad de sus hijos para seguir adelante, para sostener la unidad que él no pudo construir en vida, para perdonarlos sin renunciar a la verdad de lo que vivieron. México tiene a su ícono intacto, tiene las canciones, tiene los premios, tiene la leyenda, pero los hijos de Manzanero tienen algo más complejo. Tienen al hombre detrás del mito. Y han aprendido, con el dolor que eso implica, que amar a un genio no es fácil,